De conferencias de la Universidad Pontificia de México. El día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Claudia de Buen Una, directora administrativa de Bufete de Buen, el cual ingresó en 1978 especializándose en asuntos civiles, familiares, mercantiles, corporativos, administrativos y migratorios. Obtuvo el título de licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con el grado de especialidad en Derecho Mercantil, Derecho de Amparo, Derecho Financiero y Comercio Internacional en la UP. Cuenta además con una maestría en Derecho Familiar. Ha impartido cursos de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil en la UNAM. Es coautora de diversas publicaciones de Derecho Civil y Mercantil. Es mediadora certificada y forma parte del equipo mexicano de la Conferencia de Derecho Uniforme de Norteamérica. Ha impartido conferencias a nivel nacional. Fue subcoordinadora de la Comisión de Derecho Civil de la BMA, secretaria de la Comisión de Equidad y Género del propio colegio, así como miembro de su consejo directivo. Fue abogada general de la Universidad Autónoma Metropolitana de septiembre de 2007 a diciembre de 2009. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Pues muchas gracias, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en esta magnífica universidad, pues la más antigua de Latinoamérica, tengo entendido, aunque tuvo ahí un espacio que políticamente no era muy viable tenerla, pero pues yo además los felicito por esta reapertura, que ya tiene 20 y tantos años, ¿no? De haberse reabierto. Y me da mucho gusto. Además, siempre me gusta hablar con estudiantes, soy maestra de la UNAM y ya no de las materias que dicen ahí. Ahora doy obligaciones civiles y este semestre di Derecho Familiar en la especialidad, porque la materia familiar es la que más me gusta, aunque yo manejo indistintamente Derecho Civil y Mercantil. Todo lo que dice ahí voy a quitar la mitad porque ya no lo hago, ¿eh? Cuando uno empieza a trabajar, pues manejas migratorio, manejas administrativo, ya después te vas especializando, porque no puedes ser un todólogo, es como los médicos, vas encontrando además lo que te gusta. No siempre lo que te gusta es lo que vas a trabajar, pero a veces lo que te gusta es lo que vienes a platicar, ¿no? Yo me siento muy comprometida con las causas de los derechos humanos, particularmente con la defensa de los grupos más vulnerables, como son las mujeres, los niños, los ancianos y las gentes con alguna discapacidad. Son las personas que más habían estado abandonadas en la legislación nacional e internacional, hasta los años, digamos, 70, en que empezaron una ola internacional de protección a los derechos de las mujeres, sobre todo. No me acuerdo en qué año fue el primer año internacional de la mujer, después de la conferencia de Beijing, y se empezaron a generar una serie de tratados internacionales protectores, de los que algunos los mencionaremos a lo largo de la plática, que espero no sea muy larga, porque entonces se me van a dormir. Algunos otros, pues ustedes ya los conocerán porque, bueno, son estudiantes de Derecho, algunos supongo que ya están por salir o ya salieron. El tema que elegimos para esta ponencia, que es un tema muy vinculado a los derechos humanos, realmente es un tema que ojalá pronto tengamos que hacer a un lado porque ya no sea necesario tratarlo, es el de la violencia familiar. Y la violencia familiar en México es un tema reiterado, es un tema que tristemente ha sido durante muchísimos siglos frecuentemente visto en los hogares familiares de mexicanos, pero no nada más en los hogares en México. La violencia familiar existe en los países de tercer mundo, de primero y de segundo, o sea, en todos los países existe violencia familiar. En Alemania, en España, en Estados Unidos, en Rusia. Existe sobre todo violencia contra la mujer. Y en México, pues ni hablar. En México la mujer ha tenido un segundo plano, ha sido delegada, incluso en lugares como Oaxaca, Chiapas sobre todo. Las niñas son cambiadas por mulas o por tractores o por un coche, y son niñas de 14 años a las que casan o convierten en una especie de esclavas, ¿verdad? Y te las ofrecen en venta por 2,000 pesos, 3,000 pesos. Es una realidad muy triste.
pero no es culpa de nadie en particular, es culpa de una cultura generalizada que hemos vivido en este país y en los países de habla hispana sobre todo, en el cual pues el hombre ha tenido un papel preponderante y dominante, la mujer, porque así también lo hemos nosotros querido de alguna manera o nos educaron para que así fuera, hemos tenido un papel pasivo sobre el papel activo de él. Es un mal cultural que afecta hasta lo más profundo a las familias, pero sobre todo a quienes son víctimas de ello. Todos hemos sido víctimas en alguna medida de violencia. Y es muy simple, hombres y mujeres. Recuerden cuando eran niños que algún maestro los medio maltrataba. Bueno, ahora si te maltratan creo que se van a la cárcel, casi ipso facto, ¿no? No, en nuestra época, bueno, en mi época, amigos míos decían que les jalaban las patillas, que los agarraban a reglazos, o los ponían contra la pared con las orejas de burro, no es caricatura, es en serio, y era de una humillación espantosa. Hoy en día eso no se puede hacer. El día que un maestro humilla a un hijo y el hijo tiene el valor de decirlo, porque ya saben que lo tienen que decir, y además llegan y te dicen, ¿y mis derechos humanos, mamá, qué? ¿No? Pues es cierto. El día que un hijo es humillado, un alumno es humillado, pues el alumno normalmente va y lo denuncia. Yo les invito a que recuerden aquel día, aquel momento en el que un alumno, un compañero, uno del año de arriba, un maestro, o nuestros padres, o nuestros hermanos mayores, o quien sea, nos lastimó. Un segundito, recuérdenlo, porque todos tenemos una experiencia así, el famoso bullying que le llaman ahora. Ese dolorcito que te queda en el recuerdo, ese hoyito que se te hace en el estómago, a mí automáticamente lo mando al plexo, ¿no? Pues ese es un daño moral, ese es un daño moral que nos genera cualquier afectación psicológica, porque la violencia siempre va a generar una afectación psicológica, aunque sean golpes o sea sexual, la verdad es que es una afectación psicológica por donde le vean, ¿no? Porque la dividen, ya veremos un poquito más adelante. Pero ese hoyito que se nos hace o ese estado incómodo es un daño moral. De ahí el título de nuestra conferencia, de la violencia familiar, vista valga la redundancia, desde el punto de vista del daño moral. Primero, antes que entrar más allá del tema, quisiera yo hacer una definición de lo que es el daño, la violencia familiar, conforme a nuestro Código Civil del Distrito Federal. Dice el artículo 323 ter: los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física y psíquica y obligación de evitar las conductas que generen violencia familiar. Y continúa, a tal efecto contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo a las leyes para combatir y prevenir conductas de violencia familiar. Entonces, ante todo, se dice que en la familia tiene que haber un ambiente tal que no se genere violencia familiar. Es muy poco difícil, porque hay violencia muy light, usemos ahora sí que terminología moderna, el de, ay, cállate, baboso, clásico entre hermanos, ¿no? Ay, ya, ¿tú qué sabes? Es una violencia, pero es una violencia, digamos, que está uno midiendo las fuerzas entre los hermanos, pero ya cuando un padre golpea, o cuando un hermano mayor, sabiendo que está generando un daño, lo hace, esa es una violencia que debe sancionarse. La violencia, como decimos, no es un problema reciente, pero ha sido tolerado durante muchos siglos. Sin embargo, hoy en día, de unos cuantos años para acá, los medios de comunicación nos han hecho ver que la violencia es vigente, existe y es más común de lo que creemos. Y a partir de entonces empieza a haber una concientización en los seres humanos de que la violencia genera más violencia y hay que evitarla a como dé lugar, a toda costa. La violencia atenta contra la dignidad humana y deja huellas irreversibles en la víctima. El artículo 323, quater, ya ven que nuestro Código Civil tiene quater y quintus y todas estas cosas. Dice, por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave que se ejerce
contra un miembro de la familia por otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física o psíquica, o ambas. Insisto, se atenta contra la integridad física, automáticamente está atentando contra la integridad psíquica, independientemente del lugar en que se lleve a cabo y que pueda producir o no lesiones. La educación o formación del menor, y ahí es a donde yo les hablaba hace rato, no será en ningún caso considerada justificación alguna para alguna forma de maltrato. Entonces, el Código Civil ve violencia física y psíquica, nada más. El artículo 323 quintus dice: también se considera violencia familiar la conducta descrita en el artículo anterior, llevada a cabo contra la persona con que se encuentra unida en matrimonio, de los parientes de esta o de cualquier otra persona que esté sujeta a su custodia, guardia, protección, educación, instrucción o cuidado, y siempre y cuando el agresor y el ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa. Entonces tenemos muy limitado nuestro concepto de violencia. Lo que sí es muy claro es que la violencia no nada más es dentro del domicilio conyugal, sino entre los miembros de la familia, ya sean por afinidad o consanguíneos, y dentro o fuera del domicilio conyugal. Pero dice, y siempre y cuando convivan o hayan convivido en la misma casa, lo cual me parece que era innecesario, porque si mi padre nunca convivió en mi casa, pero cuando lo veo en la calle es violento conmigo y nunca convivimos, porque soy hija de madre soltera, por lo que sea, entonces ya no es violencia familiar. Claro que es violencia familiar. Entonces todos esos acotamientos que de repente el legislador se siente muy bueno al hacerlos, pues lo único que hacen es limitar los conceptos y dejar en estado de indefensión a la gente. Hay una ley que se llama Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el Distrito Federal. Esta ley, que se promulgó en el 96, el 9 de julio, dice el tercer artículo, para los es un poco más amplia el concepto de violencia familiar. Para los efectos de esta ley se entiende por generadores de violencia familiar quienes realizan actos de maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual, y yo pondría en lugar de en fin, hacia las personas con las que tengan o hayan tenido algún vínculo familiar. Dicen los lingüistas que poner IO es igual que poner O, por eso ponen O, pero bueno, es más fácil entenderlo si ponemos que sea uno, otro o todos. ¿Quiénes son los receptores de la violencia familiar? Los grupos o individuos que sufren el maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual. La violencia familiar, entonces, dice el mismo artículo 3º, es aquel acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico dirigido a dominar, someter, controlar o agredir. Dominar, someter, controlar o agredir. Física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar. Que tengan, este es más claro, ¿no? Que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad civil, por matrimonio, concubinato, o mantengan una relación de hecho y que tiene por efecto causar daño y que puede ser de cualquiera de las siguientes clases. Primero, maltrato físico. Sabemos que es el maltrato físico. Segundo, maltrato psicoemocional. Es que si les leo todo eso se van a dormir. Tercero, maltrato sexual. Como se aprecia de esta disposición, tenemos un concepto mucho más amplio de violencia familiar. Ya incluye el maltrato sexual, que en México es muy común, ¿sí? Y que además es de tal naturaleza que impide que las víctimas de violencia sexual se puedan expresar y denunciarlo. ¿Por qué? Porque se sienten de alguna manera culpables o merecedores de este maltrato. No sabría que preguntarle algún día a un psicólogo, un psiquiatra. Quizá nosotros hicimos un ejercicio en la Barra Mexicana de Abogados, la BMA es eso, del currículum, en el que hicimos, la mitad éramos abogados del derecho civil y familiar y la otra mitad eran psicólogos, psiquiatras, terapeutas, y entonces íbamos combinando la información y de esa manera obtuvimos una información mucho más completa, porque el abogado no es psicólogo, no sabes cómo tratar a una víctima de maltrato sexual, no lo sabemos. Podemos estar cometiendo un grave error y generando en esta víctima un daño más profundo con las preguntas que le hacemos.
Es muy importante que siempre estemos asesorados de un psicólogo o que antes de entrar ya en una cuestión más profunda, le pidamos que se asesore o que tenga el apoyo psicológico o psiquiátrico, porque son víctimas, tú lo sabes como penalista mucho mejor que yo, son huellas para toda la vida, que quedan para toda la vida. Yo les hice el ejercicio hace ratito, yo les apuesto que la gran mayoría sintieron este estado incómodo y probablemente se trató de un insulto común y corriente o de un medio bullying o de lo que sea. Ahora ustedes imagínense un maltrato de esta naturaleza, lo que te deja como huella imborrable para toda tu vida. Bueno, nos vamos a una ley que es muy importante, a pesar de que cuando salió yo no entendía muy bien la causa, porque todos los artículos que están en esta ley se encuentran en el Código Civil, en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución, etcétera, pero después entendí la razón. Y es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ojalá esta ley se derogue muy pronto cuando ya no sea necesaria, al igual que el tema del que estamos hablando. Esta ley señala que los tipos de violencia contra las mujeres son la violencia psicológica y habla de negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. La fracción siguiente habla de la violencia física y dice cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Después habla de la violencia nuevo, concepto nuevo, patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos o documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. ¿Cuántas veces, si alguno se dedica al derecho de familia, van a ver enorme cantidad de veces donde te dicen es que se llevó todos los papeles de la familia, de la casa y no puedo ni siquiera vender mi coche porque no tengo la factura, indistintamente hombre y mujer, no estoy defendiendo a un género o al otro, lo que pasa es que efectivamente la mujer es muchísimo más afectada por la violencia familiar. Es una manera en la que se demuestra el poder. Yo tengo las escrituras, yo tengo el dinero, yo tengo el poder y tú te sometes. Es absolutamente repetitiva esa conducta dentro de las familias mexicanas. Pero también viene otra violencia que se llama económica, también es nueva. Es toda acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima y se manifiesta a través de limitaciones, el control del ingreso, el gasto, como le decimos en este país, el gasto, no me dio para el gasto, o la pensión alimenticia. Entonces, te la tienen que dar dentro de los 10 primeros días, por así decir, y te lo dan el día 10 a las 10 de la noche, hace una transferencia electrónica para que sea en el último instante, porque tú ya, para entonces ya se te vencieron todos los pagos y ya tienes que pagar recargos, ¿no? Que la colegiatura y que todo esto. O sea, se van hasta el último minuto, hasta el último momento para hacerlo, o no lo hacen, y te van hasta el día 20 o el día 25, pero entonces tampoco incurren en falta, sino en retardo. Y es una guerra psicológica espantosa. Bueno, la violencia sexual, que es cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo y o la sexualidad de la víctima, no es nada más abusar sexualmente, sino aprovechar el estado de poder de la persona para afectar a la víctima, diciéndole, las mujeres, por ejemplo, son un objeto sexual, o mira qué pechos más pequeños o más feos tienes. Eso es una violencia sexual, que además es psicológica, insisto, toda violencia genera un daño psicológico que a la vez se traduce en un daño moral. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer. Recuerden que estamos hablando de una ley de protección a las mujeres.
al denigrarla y concebirla como objeto. Y después dice la ley, cualquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar a la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Todo eso son violencia en contra de las mujeres. Bueno, un poco parecido va a ser la violencia en general, pero bueno, los seres más violentados en este país son las mujeres. 7 de cada 10 matrimonios o hogares sufren de violencia familiar, en mayor o menor grado. El 70%, y porque son los que denuncian, el resto no denuncia. No digo que todos, no significa, pero hay violencia en menor grado de la que ni siquiera somos conscientes. ¿Han visto este anuncio que sale 2 chavos con sus patinetas, ¿no? Y aparece esta niña, Anaí, y le dice, y empieza a gritar y avienta la patineta, y hace un berrinche. Y entonces dice, cuando tienes hambre te comportas como niña. No me digan que no es una violencia. A mí me siento el hoyito en el estómago. O sea, claro que me lastima, porque mis hijas la están viendo, mis hijas que son adolescentes, bueno, una ya es adulta, lo están viendo y están diciendo, yo me comporto así, ¿no? O sea, eso es mi comportamiento. Bueno, eso es violencia que totalmente se presenta todo el tiempo en la televisión. Esa canción de te voy a dar unas nalgadas con una penca de maguey, del Alejandro, que sí está bien guapo, pero es un idiota, disculpen ustedes. Lo bonito no le quita lo tarugo. ¿Cómo se le ocurre sacar una canción, te voy a agarrar a nalgadas con una penca de maguey? ¿Qué es eso? Digo, francamente, claro, después dijo, ay, bueno, yo no quise lastimar a nadie, ¿no? A ver, agarra nalgadas con una penca con espinas, a ver si no lastimas. Bueno, sin penca, como lo que sea. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Concientizarnos de que existe la violencia en los mensajes más sutiles de la televisión, del radio, en los libros que a veces leemos, hasta en lo más burdo, ¿verdad? Y en lo más directo, como es golpear, como es insultar, decirle, sí ando con esta vieja y está mucho más buena que tú, porque eso así lo dicen, y dicen, mis clientes me dicen, y lloran, y lloran, y lloran, y les dices, bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Que recupere la autoestima, que esta persona recupere la valía, que sepa que es valiosa para que pueda enfrentar lo que viene, ¿no? Que es una ruptura con el que le está generando esta violencia. Insisto, muchas de las personas que son violentas no saben el daño que están generando, no son conscientes, porque es una cuestión cultural, porque así nos criaron. Mi familia somos 7 hermanos, 4 hombres, después 3 mujeres. Mi mamá nunca diferenció, pero eso sí, las mujeres ayudábamos más a la casa, y ellos pues, se iban a jugar golf. Qué padre, ¿no? Y nosotras, no, pues ustedes son mujeres, ustedes se quedan conmigo. ¿Por qué? Entonces la más chica se rebeló y dijo, yo quiero jugar fútbol, yo no quiero jugar muñecas, yo no me quiero quedar en la casa a ayudar a cocinar, yo me quiero ir con mis amigos al cerro, que vivíamos abajo de un cerro, y entonces la veía subida en las bardas, y efectivamente era la única mujer que jugaba fútbol en la liga donde estaban todos sus amigos, ¿no? Y bueno, a mi mamá se le paraban los pelos, pero decía, bueno, pues tengo que respetar era una especie de Tatu Monil, esta niña ya ni se acuerda de esa película, pero pues, salía Tatu Monil y era parecidísima mi hermana a ella, y era igual, con su overol, con los pelitos así, ¿sí? Por supuesto en su vida se ha pintado, es veterinaria, no se pinta, jamás se pintará, más que en su boda, y ella se liberó de este estereotipo que tenemos las mujeres. Pero ¿a quién hay que concientizar más? No nada más a los miembros de la familia, sino también a las autoridades, a los jueces, a las jueces. Tengo un caso en el que mi clienta y su marido, él ganaba muchísimo dinero. Le dijo, ok, te voy a dar 225,000 pesos de pensión. Bueno, o sea, cuando yo oí eso dije, yo con el 10%. Y dijo, ok, van con la juez y la juez dice, de ninguna manera, no, esta señora, yo gano 60,000 pesos, dijo la juez, y con eso puede vivir perfectamente bien una familia, no le autorizo la pensión. O sea, imagínense,
pasó por encima de la libertad de las partes de convenir lo que les dé la gana, porque el señor ganaba 3 veces más eso, y determinó que no autorizaba. ¿Saben cuánto le dio? Le dio 20,000, ya no 60, 20,000, cuando quiso, le quitó la casa. No. Bueno, ha sido un problema. Finalmente ella era abogada, él es abogado, en fin, todo el mundo era abogado ahí, entonces ella empezó a manejar sus asuntos, ya dice, pero les rescatamos la casa, eso sí me acuerdo. Pero todo lo demás, gracias a una juez machista, una juez que dijo, ¿cómo esta vieja va a tener más que yo? No, de ninguna manera. Y no. Este hombre tenía un puesto importante y tenía que traer guaruras. Bueno, pues adiós guaruras, adiós chofer, adiós muchachos, adiós todo. Y se puso a trabajar y bueno, ¿no? O sea, de verdad, lo único que tenía era una casa impresionante, pero no tenía un quinto ni para comer, porque así fue, gracias a esta juez. Y entonces resulta que las jueces sí te dicen, ay, es que tu lugar, mijita, está en la casa. Tienes que cuidar a tu marido y a tus hijos, atender bien a tu marido. Cuando él llegue lo tienes que estar esperando. Entonces yo les decía que su señoría no es abogada, no es usted mujer, no tiene hijos. Bueno, sí, pero es diferente, yo sí necesito trabajar. Ah, caray, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Entonces esta conciencia tiene que empezar en los maestros, que los niños sepan, y las niñas, que no pueden ser agredidos, que no hay nada que justifique una agresión, que la letra no entra con sangre como nos hacían creer antes. A los maestros, pues desde luego. Bueno, a los padres de familia. Ahora en todas las escuelas hay escuelas para padres, pero a los jueces y las juezas, los ministerios públicos. ¿Qué tal? ¿Cómo humillan a las mujeres que son violadas en los exámenes que les hacen? Y después dicen, pues es que tú lo provocas, ¿para qué te pones esas falditas? ¿No? ¿Para qué te andas enseñando la pierna? Bueno, que uno tiene la libertad de vestirse como nos dé la gana, pero no por eso te tienen por qué agredir. O sea, o porque vemos un chavo futbolista en la calle y con sus shortcitos, vamos a ir tras él y lo vamos a agredir sexualmente. Pues claro que no, aunque se vea muy bien. No, hay que respetar, ese es el gusto de él. Si quiere andar así, se quita la camiseta y tiene cuadritos, pues qué padre para la vista, pero punto, nada más. O sea, bueno. Entonces, el Estado debe garantizar la protección de los niños, de las niñas, de los adolescentes, contra todo abuso, contra toda forma de abuso, mediante tácticas de apoyo combinadas con reformas institucionales, reformas legales, transmisión de información, la promoción de la legislación relativa a los derechos de los menores. O sea, por eso hay estas cápsulas que de repente vemos en la radio y en la televisión, donde le dicen a los niños y a los padres, por ejemplo, no les tocó a ustedes porque estaban muy chavitos, igual no habían nacido, pero cuenta hasta 10 antes de que golpees a un niño, ¿no? Bueno, ya había nacido, no se hagan. Y sale el papá y empieza a bajar la manita, ¿no? 10, 9, 8. Ese tiene un mensaje subliminal muy fuerte. Los colores que va presentando, los números, cómo van presentándose, ahí hay un mensaje envuelto de bájale a la agresión, ¿no? ¿Cuántas veces vamos en el coche y de repente el coche de enfrente se para y le pregunta no sé qué y tú traes una prisa por llegar a la conferencia y no llegas y ay, güey, le tocas el claxon? Eso es violencia. Bueno, es una violencia tolerada, digamos, que la tenemos todos porque vivimos en una ciudad caótica. Yo no me refiero a que todos seamos unos ángeles con unas hermosas alas y porque nadie nos lo cree, digo, y más siendo abogados, pues también nos peleamos, también tenemos, pero de ahí a la agresión es una falta de respeto y esa no se puede permitir de ninguna manera. Entonces, hay violencia en la educación, ¿no? Insisto, todos nos acordamos de maestros. Yo tuve una maestra que en 9 años, 9, fue la subdirectora de la escuela y yo le caía gorda. Y bueno, yo y otras cuantas, pero yo en particular me peleaba con su sobrina, que era mi compañera, y ahí nos andábamos peleando siempre porque las dos teníamos un geniazo. Y esta señora se dedicó a hacerme la vida de cuadritos, al grado que la directora me protegía a mí, ¿no? Su superior. Y yo el otro día, fíjense, tengo 53 años, en Facebook me aparece la vieja esta, ¿no? Ay, Claudita, ¿cómo estás? Y yo, hijo. Entonces le pongo, Miss Ana Mari, ¿por qué usted siempre me odió? Yo nunca me atreví a preguntarlo, Y la volví a ver ya adulta, yo casada, y la volví a ver.
¿por qué usted siempre me odió? ¿Por qué usted siempre me hizo la vida de cuadritos? Enter. Ya la respuesta es lo de menos, porque la respuesta era institucional. ¿Cómo crees? Yo, los niños, la educación, da igual. Yo ya se lo pregunté, yo ya la cuestioné y ya le hice saber que me hizo un daño que a mis 50, bueno, eran 51 o 52 años, me seguía lastimando. Y es el hoyito ese que les hablo, me seguía lastimando. Entonces uno cree que las cosas que dicen se quedan en la superficie y no es cierto. De ahí que te genera un daño moral. Ahora no puedes ir demandando a todo el que te mienta la madre en la calle, o sea, no puedes hacer eso. Tienes que pensar que vivimos en una ciudad súper caótica y que eso va a suceder, pero lo que sí es, si un miembro de tu familia te hace la vida complicada o si una tercera persona comete agresión, violencia contigo, sí tienes la posibilidad de defenderlo, y si no es un pariente el que te vas a divorciar, o sea, bueno, el marido no es pariente, pero si no es tu marido o tu esposa, ¿verdad? Entonces sí también, digo, porque claro, si a mí mi marido me está lastimando, yo me puedo divorciar. Si tengo los medios, no económicos, de aquí, que no se necesita mucho dinero para divorciarse, se necesita decisión. Yo me puedo divorciar y punto. Pero mis hijos no se pueden divorciar de mi marido. Entonces ahí tiene que haber un apoyo institucional del Estado, de los padres, o sea, de la madre o padre el que esté siendo, apoyando a las víctimas, en fin. Y tiene que existir esta fortaleza, esta fuerza y demandar, denunciar penalmente, pero también demandar, ¿verdad?, el daño moral, porque el daño moral en México no es un tipo de demanda que se use mucho, pero es en Estados Unidos cualquier cosita te demandan los billones, millones de dólares de daño moral. Entonces, la violencia en el Poder Judicial, la violencia en la educación, la violencia en el Poder Legislativo. Hace poco un legislador que dijo que las mujeres éramos como el ganado, que había que, no me acuerdo, fue tan deprimente que yo dije, no me la voy a aprender de memoria, porque entonces le voy a dar por su lado a este señor, ¿no? Y el Poder Ejecutivo, ¿qué no somos lavadoras con dos patas? ¿No el presidente nos lo dijo hace 6, el presidente Fox, que las mujeres somos lavadoras con dos patas? Digo, francamente, sí tenemos un problema cultural arraigado que tenemos que cambiar. Y ustedes ya son de otra generación, seguramente ya lo tienen muy claro, ¿no? Pero qué bueno que estamos aquí y que podemos hablar del tema, porque la tendencia internacional es precisamente de la protección de los derechos de los grupos más vulnerables. ¿Se acuerdan de esta campaña publicitaria muy fuerte donde Carmen Aristegui, Denise Dresser, Consuelo Duval y Lolita Ayala y no sé cuántas más aparecían todas golpeadas de la cara y decía, no, ni un día más de violencia o ni un acto de violencia más? ¿Sí se acuerdan? Era una campaña que apareció en todos los paraderos de autobuses, en los espectaculares, hace como 5 o 6 años. Era una campaña, en blanco y negro aparecían, impactantes, nuestras ídolas, digamos, ¿no?, de la televisión, golpeadas, pero golpeadas en serio. Era maquillaje, evidentemente. Y decían, y con el Instituto de las Mujeres se hizo toda esta campaña publicitaria para evitar la violencia en contra de las mujeres. Ayer mismo nuestra primera dama Antier hablaba de la violencia de género, y mañana va a haber también en la Cámara de Senadores un acto especial por la violencia de género. Es un mal terrible en este país. No seamos parte de este mal, ni como víctimas lo permitamos, ni seamos victimarios, ¿no? Bueno, y la peor de las violencias, porque la mujer pues normalmente es adulta, pero contra los menores de edad, hijo, es que ahí sí de veras no tiene regreso. El presidente Zedillo, en el año 2000, después de la firma de un tratado internacional, promulgó una ley que se llama la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que es otra ley muy importante. Estas leyes no tienen sanciones específicas, las sanciones vienen
en el Código Penal, en el Código Civil, pero dice cuáles son los derechos a proteger. Y por supuesto habla por primera vez de un concepto que nos vamos a hartar, pero lo vamos a decir con mucho orgullo, el interés superior de los menores. Está sobre el interés de los padres, sobre el interés de cualquier otro elemento humano, el interés superior de los niños. Sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República. Tiene por objeto garantizar el respeto y la tutela de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Esta ley fue repetida en los 32 estados de la República, 31 estados y el Distrito Federal, cada uno a su modo, pero basándose en lo mismo, sacó su propia ley. El DF, como somos bien originales, sacamos dos, una de adolescentes y otra de niños. No entiendo por qué, porque finalmente protegen lo mismo. La bronca, perdónenme el lenguaje vulgar, es que las agresiones se realizan ocultas en el hogar. Normalmente no hay testigos. Cuando un agente decide que va a agredir, lo hace en lo oscurito. Los golpes a veces quedan, pero a veces quedan donde nadie los ve, ¿verdad? Porque no quedan en los brazos, sino en zonas del pecho donde nadie te está viendo. Las víctimas, si son mujeres, entonces podrán acudir a porque les da vergüenza decir, ¿sabes qué? Mi marido me pega. Y me pega, y me pega, y me pega, y yo me aguanto, pero llega un momento en que ya no pueden más. Y entonces o se suicidan o se lo dicen a alguien. Y entonces este alguien, si tiene, digamos, la fortaleza de ayudarla, la llevará al CABI, o la llevará con un abogado o abogada, o la llevará con un psicólogo o con alguien que la apoye para salir adelante. A mí me han llegado víctimas muy afectadas que no sé cómo tratarlas, porque no necesitan un apoyo jurídico, necesitan un apoyo emocional antes que nada. Entonces, bueno, yo me he estado investigando y más o menos las empiezo a conducir, a que se sientan bien, que se relajen, que se sientan en confianza, que suelten lo que traen, y entonces las voy encauzando para que puedan ellas después tener este apoyo, porque si no tienen este apoyo emocional, psicológico, psiquiátrico, no van a poder con un juicio. El juicio es muy desgastante. En México los juicios son muy lentos, los testigos, entonces es terrible, qué bueno que vienen los juicios orales, a ver si así, yo tengo un juicio oral en el Estado de México, lleva 1 año y medio el divorcio y no se decreta, 1 año y medio, juicio oral. Entonces tampoco crean que es la panacea, ¿eh? Entonces, las denuncias a veces llegan con funcionarios que tienen esta conciencia y ayudan, pero a veces llegan con funcionarios que les da lo mismo, ¿sí? Los agresores, ahora vamos a la parte de los agresores, no siempre se saben agresores. Muchas veces creen que así es como hay que educar a las mujeres. No se registran como tales. Su actitud es negadora. Muestra falta de conciencia ante el problema, lo que dificulta la solución. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer el problema. Es como el alcohólico. Primero reconozco que tomo más de lo normal y después doy el siguiente paso, que es curarme. Lo mismo pasa con el agresor. A veces es gente bien carismática, quizá es un encanto, sí, nomás conócelo por dentro, ¿verdad? Bien carismática, bien amable, bien encantadora, porque además tienen un manejo social muy interesante. Hay de todo, ¿eh? Hay que es agresor con todo mundo. La primera característica es que mantienen actitudes controladoras. Entonces, yo no te doy para el gasto, o te doy 2,000 pesos. Es que tengo que pagar la luz, el teléfono, el agua, el gas, bueno, 2,200. Y me dices cuánto, es más, vamos a comprar juntos todo, porque no confío en tu administración, ¿sí? Entonces, esta actitud controladora, ellos dicen, es que quiere lo mejor para mí, se los juro. Una tercera característica, después de la amabilidad y que sea carismático y controlador, es que el agresor, una vez pasada la agresión, se arrepiente. Y entonces llora, y entonces se hinca, y entonces pide perdón y dice que jamás volverá a suceder, pero que lo hizo por su bien.
¿Sí? Esa es la clásica respuesta. Entonces, ¿qué te hacen sentir? Pues que tú fuiste la culpable, ¿no? O que el niño fue el culpable. ¿Qué pasa a las víctimas? Pues se paralizan, las tienen controladas, con un temor espantoso, y sienten que es por exceso de amor. Entonces se obligan a agradecer que así las traten, que las maltraten. Es una sensación de que están siendo protegidas por el agresor e incluso consideran merecer el castigo que se les impone, lo que hace muy difícil apoyarles, y su autoestima está por los suelos. Hace rato les decía, 7 de cada 10 hogares presenta violencia familiar en mayor o menor grado. Sin embargo, estas cifras no son reales. Insisto, ¿cuántas mujeres o qué niños pueden ir a denunciar la violencia? Ninguno. ¿Qué niño se va a salir de su casa, va a ir a la delegación y va a decir, es que mis papás me golpean? Se salen de su casa y se van a vivir a la calle. Entonces llega la Procuraduría, los recoge, los lleva a una casa hogar y ahí empieza todo un lío, ¿verdad? Porque además de la casa hogar te llaman, como nos han llamado varias veces, para que lleves un juicio de pérdida de la patria potestad, porque los padres, pero fíjense a qué nivel tienen que llegar estos pobres niños, salirse del seno familiar para poder lograr su recuperación. Entonces, cuando uno como maestro, vecino, lo que sea, ves que un niño, niña o adolescente es maltratado, no tienes que ir, tienes el deber, la obligación moral y jurídica de denunciar. Ay, qué lío, yo no me voy a meter en esa bronca. Pues sí, ni modo, te tienes que meter porque nunca te vas a arrepentir y siempre te lo van a agradecer. Un ejemplo, a mi casa ya se ronda con una mamá que era muy drástica, ¿no? Así como muy dura. Bueno, y la niña siempre despeinada y siempre desaliñada, ¿no? Bonita la niña, pero muy desaliñada. Y el niño muy buleado el chavito. Y entonces, un día le pregunté a Ana Claudia, a mi hija, oye, ¿qué le pasa a fulanita? Me dijo, pues es que su mamá la golpea, su mamá la encierra en un baño o en un closet varias horas cuando se porta mal. Dice, fíjate cómo tiene los brazos llenos de moretones y las piernas. Yo quise morir, porque además pues, yo tenía ya no estábamos en la ronda, ya no las llevaba yo a la escuela, pero tenía yo cercanía con la familia, ¿no? Y pues a mí me mandaron llamar porque mi hija pues tampoco era así de las bien portadas, así, que dijeran un angelito, no. Entonces a ver, tu hija anda distrayendo a los niños, es que bueno, aprovecho, yo todo lo tomé muy bien, lo que me dijeron, mi hija es una niña inquieta, pero es una buena niña. Dije, oye, yo te quiero decir algo, como mamá tengo la obligación de denunciar lo que yo creo que es una violencia en contra de esta niña, y supongo que si es en contra de ella, será en contra de su hermano. Y tú como maestra de esta escuela tienes la obligación de investigar, porque es un alumno de esta escuela, y tienes que investigar si está siendo objeto de violencia. Ya no sé qué pasó. Yo les di todos los datos y me hice un lado, porque tampoco soy Ministerio Público. Mi obligación era denunciar ante quién, ante la escuela, que es la que tiene la forma de saber si es cierto. Lo demás ya depende de ellos, ¿no? Yo confío en que lo hayan hecho. Sí sé que la niña ya no está en la escuela, espero que no haya sido mi causa. Tiene esto hace como 3 años y la niña hoy día ya no está en la escuela y no sé qué haya pasado. Espero yo que sea mejor y que la mamá, pues fíjense que sí tenía algún problema ahí de muy mal genio. Bueno, ahora hay muchas formas de solicitar apoyo cuando hay niños violentados. Incluso hasta por internet puedes hacer la denuncia por teléfono, pero lo que es muy difícil es que alguien se anime y lo haga. En los niños, ¿cómo detectamos la violencia? Bueno, por las marcas que dejan los golpes, muchas veces hasta sus huesitos, ¿no? Tienen chuecos los brazos, cuando hay una violencia muy extrema. La actitud del niño, si el niño es muy retraído o al contrario, si el niño no se puede concentrar o está todo el tiempo en el relajo, o sea, si tiene una conducta atípica,
hay que echarle ojo a ese niño tiene una situación, está viviendo una situación. Desde luego una violencia sexual, cuando es detectada a tiempo, es fácil de alguna manera para los especialistas de detectarla, porque normalmente deja huella. Pero la observación es fundamental, y no nada más de los hijos ajenos, porque la violencia no puede no ser en la escuela, en la casa, puede ser en la escuela o en la colonia. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, ¿no? Entonces, trastornos de aprendizaje, del habla, del crecimiento psicoemocional, conductas fuera de lo normal, masturbación compulsiva, agresividad, aislamiento, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, ¿sí? Todo eso son llamadas de atención. ¿Por qué este niño está comiendo de esta manera? Probablemente traiga alguna cuestión de ansiedad derivada de un problema, de un problema emocional. Fue eso. Se debe impedir a toda costa que los niños, niñas y adolescentes sufran lesiones, castigos excesivos, humillaciones, violencia, trato negligente, abuso sexual, explotación comercial, venta y tráfico, trabajo forzado, porque uno los ve y dices, ay, mira qué mono el niño, el cerillito. Si el cerillito tiene 12 años, el cerillito no tiene por qué estar trabajando. ¿Por qué admiten un niño de esta edad trabajar en una tienda? Donde no les pagan, además, y no tienen seguridad social, por supuesto, ni les dan uniforme, les dan propina, a veces ni eso, ¿no? Y otra cosa, el papel de autoridad sobre los niños, ya sea como progenitores o como maestros, no nos da ningún derecho de lastimarlos, ni física ni emocionalmente. Ahora, el rol de la mujer en los últimos años es un rol mucho más activo. En los años 60, 50, 60, no recuerdo bien, se descubrió la pastilla anticonceptiva. Para ustedes es algo como que nacimos con la tele y la computadora y la pastilla anticonceptiva, pero entonces no. Entonces las mujeres no podían trabajar porque un embarazo tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, en el momento en que hay un control de la natalidad, la mujer se puede desempeñar, digamos que puede controlar cuándo tener hijos y cuándo no. Y entonces decido tener hijos después de los 30 años o a los 35, está bien. Cada uno decide en pareja, porque también es una decisión, aunque la mujer sea la que se embarace, me parece que es una decisión de pareja, ¿no? Y entonces, por eso se dice pareja, hay que ser parejos. Y entonces decides, porque ya puedes controlar esta parte. Bueno, ahora no nada más hay pastillas, hay un montón de métodos anticonceptivos, pero antes no. ¿Qué sucede en el momento en que la mujer entra al mercado laboral? Pues que entonces se convierte en un problema para el hombre, porque tenemos formas diferentes de actuar, no tenemos la fortaleza física del hombre o esta agresividad en los negocios, pero probablemente somos más ordenadas o cuidadosas en algunos aspectos, y eso en algunas áreas del trabajo es muy bueno. Y entonces empieza el temor de ser desplazados por mujeres, y es una realidad. Y entonces empieza una agresión más fuerte. Ya te dije que no trabajes, yo te mantengo, quédate en la casa, cuida a los niños. Bueno, y tu crecimiento personal, tu desarrollo personal, ¿por qué no? Porque yo tengo toda mi vida trabajando, desde los 18 años hasta la fecha, tengo 2 hijas sanas, no tengo problemas. O sea, yo creo que, hombre, tenemos problemas todos, ¿no? Todos los seres humanos, pero no por eso. Lo hemos sabido llevar muy bien. El problema hubiera sido si mi esposo no me hubiera permitido o no me hubiera apoyado, porque tampoco le iba a pedir permiso, ¿no? Apoyado en esta etapa de mi vida, ¿no? En esta forma de ser. Entonces yo sí les recomiendo a ambos sexos que apoyen y déjense, o sea, y no dependan de que te den el permiso o no te den el permiso, sino es una cuestión de otra naturaleza. Ahora, ¿qué es el daño moral? Bueno, perdón, un último punto, los ancianos. Los ancianos son un sector de la población sumamente violentado. Les quitan todo lo que tienen, los mandan a un asilo y los ven, en esta época les llevan un suéter, una bufanda y se acabó el asunto. Son gente muy, digamos, muy abandonada.
¿Qué sucede cuando hay una violencia familiar? Bueno, se pueden perder los derechos, en la patria potestad en el caso de los niños. Hay una sanción penal corporal dependiendo del tipo de violencia. La ley prevé el pago de los daños y perjuicios y desde luego el daño moral. Aquí hay una situación que a mí me llama mucho la atención. El daño moral lo ve un juez de lo civil, no lo ve un juez de lo familiar. Lo ve un juez de lo civil y está en el artículo 19-16 del Código Civil que dice: por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien de la consideración que de sí misma tienen los demás. Y dice: se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización como en dinero, no hay de otra. No se pueden regresar las cosas al estado que se encontraban. Se le puede dar a la víctima un apoyo psicológico para que se recupere, pero la única manera de compensar es con dinero. El monto de la indemnización lo determina el juez tomando en cuenta los derechos lesionados y el grado de responsabilidad, la situación económica de la parte responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Entonces yo digo, si el daño moral proveniente de la violencia familiar lo ve, la violencia familiar la ve un juez de lo familiar, el daño moral que es una consecuencia inmediata de la violencia familiar, ¿por qué no lo puede ver el juez de lo familiar? Pues no, te piden, como dicen los jueces, te dejo a salvo los derechos para que los hagas valer en la vía y forma que corresponde. Entonces tienes que presentar dos demandas, una por la violencia familiar, pues para que se le restrinja a la persona violenta el acercamiento con las víctimas, o en el caso de los divorcios, en el DF pues es divorcio incausado, igual que en el Estado de México, pero en muchos estados de la República el divorcio es con causa, etcétera. Entonces, sí es importante que el mismo juez que vea la violencia, pues vea una indemnización por daño moral. Yo tengo un caso en el que sí el juez me lo concedió y condenó al pago de daño moral al victimario, ¿no? Pero es un solo caso, en la gran mayoría te dicen, no soy competente, vete al juez de lo civil. ¿Qué es esto? Pues es una violencia más, porque tienes que volver a empezar un juicio paralelo, pagar honorarios, porque normalmente hay que pagar honorarios, y volver a destapar toda la cloaca y todo el dolor que te genera a ti, decirte qué es lo que te hicieron y cómo fue la afectación que recibiste. Entonces, hay muchos, yo les recomiendo que lean la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que se denomina el Pacto de San José, Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etcétera. Todas ellas prevén que si existe un daño moral a la persona, tendrá que repararse, y la única manera, insisto, es a través de la indemnización en dinero. Suena un poco raro, ¿verdad? Porque dices, estoy demandando porque fui ultrajada sexualmente y ¿por qué me va a dar dinero? ¿No? Es como, pero esa es la única manera. Si el dinero lo quieres regalar, lo quieren donar o lo quieren usar para un tratamiento psicológico, eso es ya al gusto de cada quien. Toda persona, dice el Pacto de San José, tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral, y es el Estado el que tiene que establecer los mecanismos para que ello sea posible. Pues no sé si tengan alguna pregunta, por mi parte es todo y espero que les haya gustado. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, licenciada? Sí, allá, ¿no? Esta chica de allá. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Observo mucho que hay un gran problema de violencia respecto de los menores y violencia de género ya personas mayores, de una edad mayor, ¿no? Sí entiendo
sí la hay, ¿eh? En el DF sí la hay, Sí, pero nadie la conoce. que es el Distrito Federal y una entidad federativa a nivel mundial. Entonces, la verdad sí creo que viven en un abandono. Y el apoyo a la tercera edad vino hace, ¿qué fue? 6 años. Muy poco. Es muy poco. Y considero que eso tiene una política seria. Además de que normalmente se les atiende con la idea de que cuando mueran, es triste. Claro, pero sí. así pasa. Y por el contrario, si un menor de edad, por ejemplo, sobre todo los abusos sexuales a menores de edad, normalmente se les entre parientes. Normalmente, ¿qué, perdón? Deposita, Ah, entre parientes, sí. donde se deposita la confianza en esa persona. Y es muy difícil que un pariente quiera comprometer a otro. Es por eso que, o sea, ahí lo que hace falta es la acción. Es la conciencia primero, ¿eh? Generar la conciencia, que era el primer punto, y después actuar. Pero en cuanto a los de tercera edad, también sobre todo en Estado se ve mucho de que los abandonan, los dejan afuera y hay otras que se mueren, Claro. ¿no? Entonces, tal vez si ahí sí es bueno estarlos recordando, pero también pues no olvidarlos, ¿no? Después ya esa cuestión, ¿cómo se podría hacer también a otras entidades, a la comunidad educativa de lo que es Mira, el Código Civil tiene varios artículos protectores de las personas de la tercera edad. De hecho, tenemos el que da alimentos tiene a su vez derecho de pedirlo, es una obligación recíproca. Y nosotros tenemos la obligación de dar alimentos a las personas de la tercera edad que no son autosuficientes. Ahora, ¿qué es la tercera edad? Los 60 años, perdón, pero ya no es la tercera, o sea, ya se habla de una cuarta edad. La tercera edad, los 60 años es plenitud, es una persona en plenitud, porque es cuando ya tiene hecho todo, económicamente está bien, entre comillas, ¿no? Supuestamente, y empieza a recoger lo que sembró durante muchos años. Sí entiendo que los 80 años ya es una edad en la que necesitan un cuidado muy especial. Depende un poco la actitud de cada quien. Hay gente que a los 70 se siente anciano, ¿no? Pero o a los 60, pero bueno, sí hay una obligación alimentaria evidente y clarísima, y hay una sanción, y además te ponen en la lista negra de los deudores alimenticios que ahora se creó, ¿no? Que es una lista que te quitan los créditos. O sea, si tú estás en la lista de deudores alimenticios, no te dan un crédito un banco, porque hay un cruce de lista, supone, un cruce de información. Entonces, sí, ya no les conviene no pagar pensión alimenticia, porque entonces les afecta a sus finanzas personales en ese sentido. Es una de las medidas buenas, creo yo, que tomó el gobierno, la Asamblea Legislativa. Pero sí tienes toda la razón, la tercera edad son las personas más olvidadas de este planeta. Y son las gentes que más sabiduría nos pueden dar. Entonces, sí es cierto, absolutamente, aunque sí hay una ley, pero pues, ¿quién la conoce? Nadie. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. ¿Cómo le hace un juez para determinar, no sé si usted tenga conocimiento, cómo le hace un juez para determinar cuánto es la cantidad o indemnización que se tiene que dar por el daño moral? Es un lío, mira, te voy a explicar. No hay manera de determinar, y se hacen bolas y entonces se van al lucro cesante, por ejemplo. Yo tengo un caso de un chico que en un hotel de Acapulco perdió la vida por una negligencia del hotel. O sea, se electrocutó, porque tenía las instalaciones mal. Se electrocutaron 4, se murió 1. 22 años, hijo único. ¿Sí? Hay una condena de 8 millones de pesos. En otro caso parecido, que no es nada, 8 millones no es nada. Es la vida de una persona, hijo único, insisto. En otro caso parecido, pierde la vida 4 personas que van en una aeronave, y a cada uno de los deudos, o sea, esposa, hijos, 22 millones a cada uno. O sea, la diferencia de 8 para 2 a 22 millones para uno, pues ponlos de acuerdo. O sea, no hay manera. La realidad de las cosas es que el que se atreve y da una cantidad es como que el que inaugura. En otros países hay un baremo, es decir, hay una medida que dicen, bueno,
puede ser en función de salarios mínimos o de, qué sé yo, ¿no? UDIs o… Entonces te dicen tantas en caso de muerte, tantos, pero hay atenuantes y hay agravantes. Entonces, pero aquí los jueces se van con, bueno, el niño tenía 23 años, era un recién egresado, tenía ya un trabajo, tenía un futuro brillante, o sea, se veía un futuro prometedor, entonces hubiera ganado tanto durante cuántos años te le quedaron de vida, 55, 60, de acuerdo al INEGI, entonces los sueldos de todo ese tiempo, sin aumentos, y ese es el monto de la indemnización. Pero eso no es un daño moral, es una forma que pueden utilizar para determinarlo. Pero en realidad el daño moral no hay medida, tiene que ser en función del daño ocasionado. O sea, tienen que tomar en cuenta el causante del daño, cuál es su situación económica. Porque tampoco vas a castigar, a sancionar algo que no pueda pagar. Entonces tienes que decir, bueno, tiene 10 que lo que sea, 10. ¿Y cuánto el de la víctima? No, pues la víctima tenía 0.5. Entonces ahí le vas midiendo, ¿no? De lo que tiene este y lo que tiene este, bueno, pues que le den un 3, un 2, para que el que lo causa realmente sienta que hay una sanción y la víctima o la familia de la víctima realmente recupere algo que le permita, pues no recuperan al hijo, no recuperan el estado de ánimo, nunca jamás en la vida va a suceder eso, pero por lo menos les dan una compensación. No hay baremo en México que lo determine, el único baremo está en la Ley Federal del Trabajo y no sirve para estos efectos, y es bajísimo. Pero en el caso, por ejemplo, de que no haya muerte, que solo sea violencia intrafamiliar. Mira, tengo otro caso que me contaba un agente del gobierno, que un camión de limpia se hizo para atrás y venía pasando un muchacho y le cercenó las piernas. Le dieron 6 millones de pesos. O sea, en otro caso, ¿se acordarán del caso de la jefa, del libro de la jefa, de Marta Sagún? ¿Cuántos millones le metieron a...? Eran como 4 millones de pesos por la publicación de los datos personales de ella. O sea, y 8 a un niño, por un muchacho que muere. O sea, no hay ninguna, de verdad depende mucho del juez, pero el juez mismo, esos asuntos los alucinan porque no tienen de dónde agarrarse muchas veces. Yo creo que se va a generar poco a poco un precedente que te permita tener una referencia, pero no hay ningún otro. ¿Algún otro? Sí. Quisiera saber su opinión sobre un tema que parece que está íntimamente ligado con la violencia familiar y es el machismo. Pero un machismo visto desde el punto de vista, sin querer una doctrina dogmática extrema, que se genera por las mujeres. Sí, claro. Es lo que decía yo hace rato, que el problema a veces somos nosotras mismas, ¿no? Ándale, ve a atenderle la cama a tu hermano. Pero como que, ¿por qué yo? Es porque tú eres niña. Y la mamá lo pide, ¿no? Sí, en México tenemos, pero es una cuestión de educación, es cultural. Y hay que cambiar el paradigma. Es importante que ustedes, que son la nueva generación, cambien estos paradigmas y generen una conciencia de que la igualdad es real. O sea, yo no pretendo pelearme, boxear con un hombre. O sea, no, hay que tener medidas. Pero sí puedo competir profesionalmente con otro abogado, ¿sí? Y nos peleamos en el juzgado y después nos vamos a comer y brindamos porque vamos muy bien en el asunto, aunque estemos de un lado y el otro. Pero sí puedo tener esa posibilidad de competir profesionalmente, porque ahí no hay diferencias, Y lo malo es que nosotras mismas no nos lo creemos. El problema es un problema de educación, de formación. Ya las nuevas generaciones, abajo de ustedes incluso, ya traen otro chip. A nosotros nos cuesta mucho trabajo cambiarlo, porque nos educaron en un color y ahorita tenemos que actuar en otro color. Y para poder convencernos y creérnosla, tardaron años, pasaron años. Pero sí es una cuestión que se tiene que generar poco a poco y cada quien, hoy yo desde aquí se los estoy hablando y diciendo para ver si genero en ustedes algún cambio o alguna inquietud y tú lo harás en un futuro
cercanos seguramente, y cada uno de nosotros, y esto se va haciendo exponencial, porque todos venimos de mujeres. La mayoría van a casarse, tener una esposa y probablemente hijas. Entonces tenemos que darle lugar a la mujer en este mundo, no hay de otro. Bueno, pues creo que ya está esperando el maestro. La última pregunta, porque ya está el siguiente. Sí. Muchas gracias. Pues esa ya fue, ¿eh? No, bueno, desde luego ha influido y por eso estamos aquí. Por lo que yo decía hace rato, a partir de que la mujer puede controlar el nacimiento de sus embarazos, por así decir, esa parte le da a la mujer la posibilidad de entrar en el mercado laboral al tú por tú. Desafortunadamente no ganamos los mismos sueldos, aunque ocupemos las mismas plazas, salvo que sean en el gobierno, ¿no? Que hay un tabulador. Pero yo he visto cualquier cantidad de abogadas en las firmas de los despachos grandes, norteamericanos y mexicanos y lo que sea en México, que ganan menos o que nunca van a llegar a ser socias. Entonces la liberación, entre comillas, porque dicen, no, mira, ¿para qué la hacemos socia si se va a embarazar? ¿Y para qué la hacemos socia si después que se enferma su hijo y que no viene? Bueno, ¿y que no tenemos derecho también de cuidar? Bueno, también los hombres tendrían que hacer eso, ¿no? ¿Vieron la Ley Federal del Trabajo, la nueva, que por cierto no salió publicada? No sé si salió hoy. Se contemplaba, ¿no? Bueno, 5 días, los hombres, yo decía, pero ¿por qué 5? Cuando tienen un bebé o adoptan un bebé, tienen 5 días libres, o sea, una semana se junta con el fin de semana. Yo creo que tiene que ser más para salud, para adaptarse a esta nueva vida, ¿no? El hombre también tiene que participar en estas labores. Ahora veo muchísimo más chavos que están cocinando y que están cuidando a los niños. Yo quisiera que mi mamá hubiera educado a mis hermanos como mis cuñadas lo han hecho. Los ponen a trabajar. No, ahorita ya son grandes, son mis sobrinos, pero siempre tuvieron que apoyar a mis cuñadas en todo lo relativo al nacimiento de los hijos, a la formación, a la comida. ¿Sabes que tengo comida? Te toca cuidarlos. Pues sí, ni modo. Pero eso depende de uno, más que nada. No se trata de... Esta liberación es un poco malentendida ahora. Hoy día ya no, es un término que ya no funciona. Se trata de tener las mismas oportunidades y de ser respetados por nuestra condición de mujeres. Igual y lloras, ¿y qué? Pues, ¿por qué no? Me duele. No, digo, en ese sentido hay que tener un control de las emociones, pero sí somos más emocionales las mujeres, pero también esta parte emocional se le puede sacar un cierto provecho, ¿no? La famosa inteligencia emocional. Yo, digamos, pues sí, ni modo, qué pena que las mujeres a veces nos echemos una lagrimita, pero más que nada tiene que haber un respeto, igual que los hombres a veces son un poco fríos, que no es cierto, así los enseñan, pero tantito que les rascas y se vienen también el sentimiento. Yo creo que tenemos que entender mutuamente que tenemos debilidades y fortalezas y que nos debemos de respetar y complementar, porque no es mejor ni la mujer ni el hombre, nos tenemos que complementar. Pues creo que usted sigue, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Yo les agradezco las preguntas, muy interesantes todas. Le hacemos entrega a la licenciada del reconocimiento que la Universidad Pontificia en México. Muchas gracias. Le da por su participación.
solamente 5 minutos para conectar aquí una presentación. Me parece que hay café afuera. Pasen, por favor. No se vayan.